El Congreso mexicano aprobó aranceles de hasta 35% contra productos chinos y asiáticos. 35%. No es un ajuste menor, no es una medida simbólica, es una declaración de guerra comercial contra el segundo socio comercial de México. Y lo más explosivo no es el arancel en sí mismo. Lo más explosivo es por qué lo hizo. Porque mientras México impone estos aranceles devastadores contra China, Estados Unidos acaba de hacer exactamente lo contrario. Trump firmó un acuerdo comercial con Xi Jinping que relaja tensiones y abre mercados. La coincidencia no puede ser más brutal. México endurece mientras Estados Unidos suaviza. México ataca mientras Trump negocia. México se pelea con China mientras Washington hace las paces. En este video vamos a revelar lo que nadie te está contando, que detrás de estos aranceles no hay una estrategia mexicana independiente. Hay presión estadounidense, hay chantaje geopolítico, hay una revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá que se aproxima en 2026 y que podría destruir la economía mexicana si México no obedece, porque lo que acabamos de presenciar no es soberanía, es sometimiento. Y lo más peligroso es que México está sacrificando su relación con China, está arriesgando su economía y está cediendo ante Trump sin recibir absolutamente nada a cambio. Salvo una cosa, la promesa de que tal vez, solo tal vez, Trump no destruya el tratado comercial el próximo año. Para entender por qué esta medida es histórica, primero hay que ver qué aprobó exactamente el Congreso mexicano. El 10 de diciembre, después de una sesión maratoniana que terminó en la madrugada, el Senado mexicano aprobó modificaciones a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Suena técnico, suena aburrido, pero las consecuencias son sísmicas. La reforma modifica 1.463 fracciones arancelarias. 1.463. Eso no es un ajuste, es una reestructuración completa de la política comercial mexicana. Y los aranceles van del 5 al 50% dependiendo del producto. Pero la mayoría, la gran mayoría, están concentrados en el 35%. ¿Qué sectores fueron golpeados? Textiles y vestido. 341 fracciones textiles y 308 de vestido llevarán aranceles promedio del 28.6%. Algunas fracciones específicas llegan al 35%. Sector automotriz y autopartes. Vehículos y componentes especializados con aranceles promedio del 30.2%. Metales y acero. Láminas, estructuras y acero con arancel promedio del 32.6%. Electrodomésticos. 18 productos afectados, golpeando directamente a empresas como Xiaomi y otras marcas asiáticas. Calzado, 34% en promedio. Plásticos, químicos, maquinaria y electrónica, entre 17 y 26.5%. ¿A qué países afecta principalmente? China es el objetivo número 1, pero la lista incluye Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Taiwán, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Brasil, Rusia, Turquía y Nicaragua. Todos países con los que México no tiene tratados de libre comercio. Y aquí viene el dato devastador. En mayo de 2025, las ventas de México a China fueron de $686 millones, pero las compras a China sumaron 10.640 millones. El balance comercial negativo para México fue de $9.954 millones, solo en un mes. Y con estos aranceles, México está declarándole guerra al país que le vende casi 11.000 millones mensuales en productos que la economía mexicana necesita. Pero aquí es donde la historia se vuelve inquietante, porque la presidenta Claudia Sheinbaum salió a defender estos aranceles con un argumento que suena patriótico, pero que esconde una verdad mucho más oscura. Nuestro interés no es generar conflicto con ningún país del mundo. Respetamos mucho a China y tenemos muy buenas relaciones con ellos. La razón de estos ajustes es fortalecer la economía nacional. Fortalecer la economía nacional. Esa frase se repitió una y otra vez, como si aumentar el precio de miles de productos que los mexicanos consumen fuera fortalecimiento económico, como si declarar una guerra comercial contra el segundo socio comercial del país fuera estrategia nacional. Pero lo que Sheinbaum no dijo públicamente es lo que todos los analistas saben, que estos aranceles no son idea de México, son exigencia de Trump. Y la prueba está en el timing. Estos aranceles fueron anunciados en septiembre,
justo cuando Trump estaba aumentando la presión sobre México por la revisión del tratado comercial. Fueron aprobados en diciembre, justo cuando la fecha de revisión del 2026 se acerca, y entraron en vigor en enero de 2026, justo cuando México necesita demostrarle a Trump que está dispuesto a obedecer. La coincidencia no es casual, es estratégica. Y lo más revelador es lo que dijo un economista consultado por medios especializados. La verdadera razón tiene que ver con Estados Unidos, con la próxima revisión del tratado, con las negociaciones para obtener reducciones y exenciones de los aranceles que México enfrenta actualmente para acceder al mercado estadounidense. En otras palabras, México está sacrificando su relación con China para intentar salvar su relación con Estados Unidos. Está rompiendo puentes con Beijing para construir puentes con Washington. Está cediendo soberanía para obtener clemencia, y esa clemencia podría nunca llegar. Mientras México aprobaba aranceles contra China, algo extraordinario estaba ocurriendo del otro lado de la frontera. Estados Unidos estaba haciendo exactamente lo contrario. A principios de noviembre, Trump y Xi Jinping llegaron a un entendimiento económico que relajó tensiones comerciales entre las dos superpotencias. Y a principios de diciembre, justo cuando México aprobaba sus aranceles, Estados Unidos anunció reducciones arancelarias a productos chinos en sectores clave. El contraste no puede ser más brutal. México sube aranceles a China. Estados Unidos los baja. México se pelea con Beijing. Trump hace las paces. México sacrifica comercio. Estados Unidos lo expande. Y la pregunta que nadie en el gobierno mexicano quiere responder es simple. ¿Por qué México está haciendo el trabajo sucio de Trump mientras Trump negocia con China? La respuesta es devastadora. Porque Trump necesita que México sea el filtro. Necesita que México bloquee productos chinos antes de que lleguen a la frontera estadounidense. Necesita que México asuma el costo político de enfrentarse a China mientras él mantiene las apariencias diplomáticas. Y México, desesperado por salvar el tratado comercial, aceptó ese rol. China no tardó en responder. El Ministerio de Comercio de China emitió un comunicado que fue directo y amenazante. México debe corregir esta práctica errónea de unilateralismo y proteccionismo. Las medidas dañarán de manera considerable los intereses de socios comerciales como China. China siempre se ha opuesto a toda forma de aumento unilateral de aranceles y vigilará de cerca la aplicación de este nuevo régimen. Vigilará de cerca. Esas tres palabras son una amenaza velada. China está diciendo que no va a olvidar esta traición, que va a monitorear cada movimiento de México, y que cuando llegue el momento, México pagará el precio. Pero el gobierno de Sheinbaum decidió que valía la pena arriesgar la relación con China si eso significaba aplacar la ira de Trump. Y esa decisión podría ser el error geopolítico más grande en décadas. Para entender por qué México tomó esta decisión suicida, hay que entender qué está en juego en 2026. La revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Esa revisión no es un trámite administrativo, es una renegociación completa. Y Trump ya dejó claro que quiere cambiar las reglas del juego. ¿Qué quiere Trump del tratado? Primero, endurecer las reglas de origen en el sector automotriz para evitar que empresas chinas usen México como puerta trasera hacia Estados Unidos. Segundo, imponer restricciones más severas sobre productos asiáticos que entran a México y luego se reexportan a Estados Unidos. Tercero, forzar a México a comprar más productos estadounidenses y menos productos chinos. Cuarto, obtener concesiones en temas de seguridad, migración y narcotráfico como condición para mantener el tratado. Quinto, crear la llamada Fortaleza Norteamérica, un bloque comercial que excluya completamente a China. Y Trump ya demostró que está dispuesto a usar aranceles como herramienta de extorsión. Durante todo 2025, amenazó repetidamente con aranceles del 25% sobre productos mexicanos. Dio prórrogas de 90 días, generó incertidumbre constante y mantuvo a México en vilo. Todo para forzar concesiones. Y México, desesperado por evitar esos aranceles, decidió que la mejor estrategia era anticiparse. Darle a Trump lo que quiere antes de que lo exija formalmente. Imponer aranceles a China para demostrar lealtad. Sacrificar soberanía comercial para ganar puntos con Washington. Y esperar que Trump, en agradecimiento, sea generoso en la revisión del tratado. Pero aquí está el problema. Trump nunca es generoso. Trump siempre pide más. Y México acaba de mostrar debilidad en el peor momento posible. Pero el cálculo de México tiene un problema fatal.
Los aranceles contra China no solo afectan a China, afectan brutalmente a los consumidores mexicanos y afectan a la economía mexicana en formas que el gobierno no quiere admitir. Primero, inflación inmediata. Economistas consultados advierten que estos aranceles generarán presiones inflacionarias en el corto plazo. Cuando suben los aranceles, suben los precios de importación. Y cuando suben los precios de importación, suben los precios al consumidor. Textiles más caros, ropa más cara, electrodomésticos más caros, autopartes más caras, todo más caro. Y esto ocurre en un momento en que la economía mexicana está prácticamente estancada. El gobierno afirma que el impacto será mínimo, apenas 0.03% en la canasta básica. Pero esa cifra es engañosa, porque no mide el efecto real en cadenas de suministro, en industrias que dependen de insumos chinos, en empresas que verán sus costos dispararse. Segundo, desabasto de insumos críticos. México importa de China componentes esenciales para industrias clave: electrónica, maquinaria, químicos, plásticos, autopartes. Si esos componentes se encarecen 35%, las empresas mexicanas que los usan enfrentarán crisis de competitividad. Algunas cerrarán, otras trasladarán operaciones a otros países y los empleos desaparecerán. Tercero, ruptura de cadenas de suministro. La economía moderna funciona con cadenas de suministro globales. Una fábrica en México puede usar componentes de China, tecnología de Japón, diseño de Estados Unidos y mano de obra local. Si uno de esos eslabones se rompe por aranceles excesivos, toda la cadena colapsa. Y eso es exactamente lo que México está arriesgando. Cuarto, pérdida de competitividad frente a otros países. Si México encarece sus insumos chinos, pero otros países de América Latina no lo hacen, entonces México pierde competitividad. Las empresas que operan en México mirarán a Brasil, Colombia, Chile, países que mantienen relaciones normales con China, y considerarán relocalizar operaciones. El nearshoring, que tanto celebra el gobierno mexicano, podría revertirse si México se vuelve más caro que sus competidores. Y entonces llegamos a la pregunta más incómoda: ¿qué gana México con todo esto? La respuesta honesta es nada garantizado. México espera que estos aranceles convenzan a Trump de ser generoso en la revisión del tratado. Pero Trump no funciona con gratitud. Trump funciona con poder. Y lo que México acaba de hacer es mostrar que está dispuesto a sacrificar relaciones estratégicas por miedo a Trump. Eso no genera respeto, genera más presión, porque Trump ahora sabe que puede pedir más. Puede exigir más concesiones, puede amenazar con más aranceles, y México volverá a ceder, porque ya estableció el precedente de que prefiere obedecer que resistir. Y aquí viene el detalle más inquietante. Mientras México rompe puentes con China, Estados Unidos los está construyendo. El acuerdo entre Trump y Xi Jinping no es solo simbólico, es estratégico. Estados Unidos está asegurándose de que China no se convierta en su enemigo absoluto. Está manteniendo canales de diálogo abiertos, está protegiendo intereses comerciales críticos y está dejando que México sea el villano en esta historia. México atacando a China mientras Estados Unidos negocia. México asumiendo costos políticos mientras Estados Unidos cosecha beneficios diplomáticos. México arriesgando represalias chinas mientras Estados Unidos mantiene su relación bilateral funcional. Es una jugada maestra de Trump, y México cayó en la trampa. Pero hay algo que el gobierno de Sheinbaum no está considerando. China tiene memoria, y China no olvida traiciones. Cuando un país decide romper lazos comerciales, cuando decide imponer aranceles devastadores, cuando decide alinearse públicamente con el rival de China, ese país queda marcado. Y las consecuencias llegan. Tal vez no inmediatamente, tal vez no en 2026, pero llegan. ¿Qué puede hacer China? Primero, reducir inversiones en México. China ha estado invirtiendo miles de millones en proyectos industriales, tecnológicos y de infraestructura en América Latina. México era uno de los destinos prioritarios, pero con estos aranceles, México acaba de enviar un mensaje. No somos un socio confiable, y las inversiones chinas buscarán otros destinos: Brasil, Chile, Perú, Argentina, países que no sacrificaron su relación con China para complacer a Trump. Segundo, redirigir comercio hacia competidores de México.
Si China quiere castigar a México sin declararlo públicamente, tiene una herramienta perfecta: aumentar comercio con los competidores directos de México, vender más a Brasil, comprar más de Colombia, invertir más en Centroamérica, y cada dólar que fluya hacia esos países es un dólar que México pierde. Tercero, apoyar iniciativas que debiliten la posición de México. China tiene influencia en organismos internacionales, en bloques comerciales, en alianzas estratégicas, y puede usar esa influencia para asegurarse de que México pague un precio. No con sanciones directas, con aislamiento gradual. Cuarto, esperar la revisión del tratado y entonces actuar. Porque lo que México no calculó es que China también tiene intereses en la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. China no quiere que ese tratado se fortalezca. China quiere que fracase. Y ahora que México mostró debilidad, China tiene todas las razones para asegurarse de que México no obtenga lo que busca en 2026. Y mientras México navega esta tormenta geopolítica que él mismo creó, hay una realidad que nadie puede ignorar. México está solo. Canadá no impuso aranceles similares contra China. América Latina no siguió el ejemplo mexicano. Europa mantiene sus relaciones comerciales con China intactas. México es el único país que decidió sacrificar su relación con la segunda economía del mundo para complacer a Trump. Y esa soledad es peligrosa, porque en el tablero geopolítico global, los países solos son los primeros en caer, los primeros en ser presionados, los primeros en ser olvidados cuando ya no son útiles. Y México acaba de convertirse en el país más vulnerable de América del Norte, dependiente de Estados Unidos para comercio, enemistado con China por obediencia, sin aliados reales que respalden su posición, y con una revisión del tratado comercial en el horizonte que podría destruir décadas de integración económica. Porque Trump no va a agradecer estos aranceles. Trump va a usarlos como precedente para pedir más. Y México, habiendo cedido una vez, no tendrá argumentos para resistir la próxima vez. Lo que acabas de escuchar no es solo la historia de aranceles comerciales. Es la historia de un país que está perdiendo su soberanía económica decisión por decisión. Es la historia de un gobierno que prefiere obedecer que negociar. Es la historia de una nación que está sacrificando alianzas estratégicas globales por miedo a las amenazas de un solo hombre. Durante décadas, México construyó una política exterior diversificada, relaciones con Europa, Asia, América Latina, una estrategia que reducía dependencia de Estados Unidos. Pero en diciembre de 2025, esa estrategia murió. México decidió que su futuro está atado exclusivamente a Washington, que su economía debe subordinarse a los caprichos de Trump, que su política comercial debe diseñarse en la Casa Blanca, no en Palacio Nacional. Y lo más trágico es que todo esto se hizo sin garantías, sin concesiones a cambio, sin siquiera la promesa escrita de que Trump será generoso en 2026. México entregó su carta más poderosa, su relación con China, esperando que Trump lo recompense. Pero Trump no recompensa, Trump toma. Y lo que México acaba de entregar es irreparable, porque las relaciones comerciales se construyen en décadas y se destruyen en semanas, y México acaba de destruir la suya con China, en una votación maratoniana de madrugada. La pregunta ya no es si México hizo lo correcto. La pregunta es, ¿cuánto va a costar este error? Y la respuesta solo la sabremos cuando llegue 2026 y Trump, con México arrodillado, exija aún más. Si quieres entender cómo esta sumisión comercial está conectada con otras crisis, donde México está cediendo ante presión estadounidense, entonces necesitas ver nuestro análisis anterior. Haz clic aquí para ver México tiene hasta el 31 de diciembre para entregar agua a Trump o enfrentar aranceles. Nos vemos en el próximo capítulo aquí en Educa América.